Capítulo 11. Lobo solitario. Inspiración. Halo. Este es una continuación del universo anterior después de un breve salto de tiempo. Blanc dijo, su audiencia hizo una mueca de dolor en respuesta. Vaya, gana. Jejeje, ¿qué digo? Claro que pierde. Es inútil para ellos. Román se rió entre dientes de manera autocrítica y varios de los miembros de la audiencia lo miraron. ¿Hay que ser tan pesimista? Black miró al maestro ladrón, y el hombre se limitó a poner los ojos en blanco. Estoy siendo realista, ¿viste lo que hizo un barco? ¿Cómo crees que les irá contra toda una flota? ¿Sacrificando a más personas? Se van a quedar sin héroes para sacrificar mucho antes de ganar. Pierden, sí. Pero pierden en sus propios términos, y su sacrificio compra a la humanidad la esperanza para el futuro. Blanc respondió, deteniendo la discusión antes de que pudiera continuar. Las luces se apagaron y la pantalla se encendió poco después. Jaune jugueteó con el bote de IA en sus manos. El Dr. Merlot se lo había entregado después de que la IA lo eligiera para llevarlo. No entendía el significado de esta IA en particular o los extraños artefactos alienígenas en los que estaba trabajando el buen doctor. Y supuso que no importaba, la misión era sencilla, entregar el paquete al otoño lo antes posible. Eso era lo único que importaba. Merlot. Conozco ese nombre. ¿Por qué conozco ese nombre? Román parpadeó sorprendido antes de devanarse los sesos para tratar de recordar de dónde lo escuchó. Una expresión de disgusto parpadeó momentáneamente en el rostro de Ozpin mientras recordaba al médico loco y su impía obsesión con los Grimm. Sí, estuviste en Mount Glen, ¿verdad? Es el hombre personalmente responsable del desastre cuando decidió empezar a experimentar con Grimm dentro de la ciudad. Un fuerte crujido resonó en la habitación cuando el reposabrazos de Román se aplastó hasta convertirse en un desastre de nieve. Es así. ¿Y dónde está ahora? Necesito hacerle una visita al hombre. Se presume muerto cuando cayó el monte Glen, ha pasado mucho tiempo desde ese día, y no ha habido ningún avistamiento de él en absoluto. Estaba en el centro del río, por lo que es poco probable que haya sobrevivido. Buen viaje. Godwich siguió, la repulsión por su ex colega era claramente audible. Conocimiento de una civilización antigua, la IA como custodio. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Six? Preguntó Yatsuashi en un intento de pasar a la hora mientras el pelícano se dirigía a su destino. No sé. Y no importa, nuestra misión es entregarlo de forma segura al otoño. El doctor parece pensar que es una especie de bala de plata para nuestro problema del pacto. Jaune guardó cuidadosamente el bote dentro de su bolso. Sin embargo, tiene derecho a ello, es solo cuestión de tiempo antes de que caiga. Y después de, Sol será el siguiente en la línea de fuego. Si la IA no está a la altura de las palabras del médico, estaremos demasiado extintos para arrepentirnos. ¿Qué es Sol? Preguntó Ruby inquisitivamente. Sol aquí se refiere al sistema solar de donde se originó la humanidad en ese universo. Si cae, eso será todo para la humanidad, incluso si los humanos continúan sobreviviendo más allá de la caída, no serán más que una sombra de lo que fueron y pasarán siglos, posiblemente milenios antes de que se recuperen, suponiendo que sobrevivan tanto tiempo. Blanc respondió. Así que protégete a toda costa. Jan resumió con una sola línea. ¿Crees que Fox podrá llevar a Merlot a un lugar seguro y luego evacuarlo? Yatsuashi gruñó. La base del castillo tiene que ser destruida, y el pilar del otoño es la única forma de escapar del mundo en este continente. Dijo Jaune. Sí, eso es lo que pensé. Así que solo quedamos nosotros, tú, yo y el jefe. Guarden la charla, nobles, ya casi estamos en la zona de desguace, los dos van a tomar la ruta expresa. Dijo Taiyan mientras leía los informes que llegaban a su libreta de datos. Los ataques aéreos del Covenant están dificultando que los convoyes de evacuación lleguen a Azov. Y las defensas aéreas de Lunsk tampoco han podido evitar que sus fuerzas terrestres desembarquen. Este pelícano no llegará a ningún lugar cerca de los muelles antes de ser derribado. Entendido, jefe, estos golpeadores de tierra son todos verdes. Yatsuashi sonrió bajo su casco y le dio una palmada en los muslos. Mencioné que tenemos varios cruceros Covenant en curso de intercepción. Van a intentar destruir el Autumn antes de que pueda llegar a la órbita. Taiyan agregó, haciendo que el especialista en armas pesadas gimiera. No sería una misión noble si fuera fácil. Lo haremos, señor, ¿y usted?
Me he quedado sin misiles, pero tengo suficiente munición para que el cañón dure un tiempo. Desviaré su atención mientras ustedes dos llegan al otoño. Y eso es una bandera de muerte, si es que alguna vez escuché una. Murmuró Black en voz baja. ¿Qué pasó con todos los demás sitios de evacuación? Solo queda uno en todo el continente. Es un poco difícil de creer, comentó Weiss. La tecnología en ese mundo es avanzada, pero no lo suficiente como para que la humanidad tenga todos los vehículos capaces de alcanzar la órbita por sí misma. La mayoría de los vuelos espaciales tienen lugar en un puerto espacial, como era de esperar, y eso los convierte en objetivos prioritarios fáciles para el bombardeo orbital. Azoth sigue en pie únicamente porque no es un objetivo obvio, es un astillero de desguace de barcos reutilizado y solo sobrevivió a pasar desapercibido, al menos hasta hace poco. Blanc respondió. Una alarma sonó cuando varios puntos rojos aparecieron en el radar del Pelícano. Taiyan miró fijamente la pantalla antes de gruñir de frustración. Atención, tenemos bogeys en nuestros 6. Los escuchamos. Jaune respondió mientras el distintivo gemido se escuchaba por encima de los ruidos del viento y el motor. Varias Bansees salieron gritando de la capa de nubes, haciendo honor a su homónimo. Jaune y Yatsuashi se apoyaron contra la pared, haciendo todo lo posible para apuntar sus armas a los enemigos que se acercaban. Los rayos de plasma entraron por la puerta abierta del Pelícano, destrozando todo lo que impactaban o disipándose contra los escudos del Spartan. Los espartanos devolvieron el fuego y fueron recompensados con un pequeño respiro cuando los Bansees retrocedieron. Jefe, ¿puede volar en línea recta, por favor? Es difícil apuntar a estos hijos de puta con todo este balanceo. Yatsuashi disparó otra granada a las Bansees y reprimió una maldición cuando pasó junto a ellos sin causar daño, lo que no haría por un lanzacohetes en este momento. Ocúpate de eso, 4, estoy tratando de mantenernos en el aire. Taiyan respondió mientras colocaba el Pelícano en otro sacacorchos para evitar los cañones de barras de combustible de las Bansees. Sí, diga lo que diga jefe. Llegué a eso, 2 abajo. Yatsuashi sonrió cuando su granada estalló muy cerca de un Bansee. La explosión en sí misma hizo casi 0 daño físico. El PEM, por otro lado, selló el trato. Con la repentina pérdida de control, el Bansee se desvió hacia un lado y se estrelló contra su compañero, derribándolos a ambos para el conteo. Muy bien, esto es todo, señores, prepárense para caer. Los cielos se atascan de aquí en adelante. 6, lleva esa IA al otoño ayer. Jatsu, ¿estás con él? Es un juego terrestre de aquí en adelante. Señor, ¿qué pasa con...? Jaune comenzó a hablar, pero su comandante lo interrumpió con un gesto. No quiero escuchar los 6, tienes tu misión. Ha sido un honor, señor. Yatsuashi saludó y se preparó para saltar. Del mismo modo, haré lo que pueda para atraer su fuego. 6, esa IA te eligió, ella tomó la decisión correcta. Vamos, en mi marca. Dijo Taiyan antes de levantar 3 dedos. 2 dedos, 1 dedo, 0. Marcos. Jaune y Yatsuashi saltaron fuera del Pelícano, manteniendo sus cuerpos rectos y cruzando los brazos hacia adentro. Sus escudos se llevaron la peor parte del daño de la caída mientras se deslizaban por una colina. Al llegar a una parada poco elegante al final del otoño, los dos Spartan hicieron una rápida revisión del equipo para asegurarse de que todo estaba en orden. 8 por esfuerzo, 6 por estilo y menos 5 por la parada. He visto mejores estrategias de aterrizaje. Al menos todo es cuesta abajo a partir de aquí. Yan bromeó en un intento de aligerar el estado de ánimo. Todo lo que obtuvo fueron varios gemidos de la audiencia y una sonrisa de Taiyan. Habría respondido con su propio juego de palabras si no fuera por los ojos rojos de Crow que le perforaban el cráneo. Pruébalo, Tai, solo pruébalo, tengo una botella con tu nombre aquí mismo y no tengo miedo de usarla. El contenedor de IA está intacto. Somos verdes. Murmuró Jaune y su mirada se fijó en el Pelícano que pasaba por encima, dejando una estela de humo de un motor dañado y de varias Bansees más que seguían pisándole los talones. Vamos, tenemos que movernos mientras el comandante los distrae. Dijo Yatsuashi y los dos espartanos comenzaron su viaje hacia su destino. Deteniéndose en una cornisa con vistas a un pequeño campamento del Covenant situado junto a un puesto de avanzada abandonado de Lunsk, Yatsuashi frunció el ceño mientras intentaba formular un plan para sortearlos sin empantanarse en un tiroteo. Maldita sea, tendremos que dar la vuelta. Demasiado calor. No hay tiempo para eso.
Una élite, un escuadrón de gruñidos, algunos chacales, sigue mi ejemplo. Jaune no se molestó en esperar una respuesta, simplemente saltó por el lado del acantilado, apuntando directamente a la élite solitaria. Al chocar contra el guerrero alienígena con toda la fuerza de un saco de rocas de media tonelada que caía, la élite se dobló debajo de él cuando su columna vertebral se rompió instantáneamente por Jaune usándolo para amortiguar la caída. Solo para estar seguro, Jaune clavó su cuchillo de combate en su yugular, cortándola por completo. Usando el impulso que le quedaba, Jaune se puso de pie de un salto y sacó su magnum, haciendo estallar varias cabezas antes de que supieran que las golpeó. Eso sí que es una estrategia de aterrizaje. El estilo definitivo apunta justo ahí. Román asintió apreciativamente ante el enfoque elegido por el noble 6. Es más rápido que bajar, pero ¿y si falló?, preguntó Ren. Una sobrecarga de escudo lo salvaría de la misma manera que sobrevivió a la caída del espacio, creo, dijo Ozpin. Si se activa a tiempo, lo haría, pero eso lo dejaría en medio de un grupo de enemigos con escudos agotados, aunque no es exactamente algo bueno, pero lo hizo para que el punto sea discutible. Espacio en blanco suministrado. Lanzando una granada para romper la línea defensiva de los chacales, Jaune asintió cuando Yatsuashi lo alcanzó y usó su lanzagranadas para acabar con los chacales desorientados. Cambiando a la pistola, ambos espartanos limpiaron con calma los gruñidos restantes mientras se arremolinaban presos del pánico. Empujando hacia adelante, se encontraron con otro grupo de Covenant. Un ladrido de sorpresa vino de la élite de plomo antes de que fuera abatido por una lluvia de balas cortesía de Jaune. Agachándose bajo los rayos de plasma, Jaune continuó disparando con su pistola hasta que se quedó sin munición, enfundándola. El espartano hizo una loca carrera hacia la élite caída mientras Yatsuashi proporcionaba cobertura. Pateando el cadáver a un lado, Jaune le arrebató el rifle de conmoción de sus dedos sin vida, volviendo el arma contra el Covenant. Rayos de plasma explosivos rojos navegaron hacia las desprevenidas fuerzas del Covenant. A pesar de todo, Jaune se permitió sentir un momento de satisfacción al ver al enemigo volar en pedazos con su propia tecnología. Arrojando el arma agotada a un lado, Jaune entró en el puesto de avanzada y buscó más munición para su pistola y rifle. Dio un silbido bajo cuando vio un lanzacohetes tirado a un lado con algunos cohetes de repuesto, colgándolo sobre sus hombros. Ahora tenía la potencia de fuego para enfrentarse a los tanques enemigos en caso de que surgiera la necesidad. 6. Conseguí transporte. Estas mangostas siguen siendo completamente funcionales y también tienen el tanque lleno de gasolina. Yatsuashi llamó desde afuera. Muy bien. Jaune echó un último vistazo al lugar, asegurándose de que no se había perdido nada útil. Cuando no encontró nada digno de mención, regresó afuera y montó en su mangosta, Yatsuashi ya sentado por su cuenta. Un breve gesto de asentimiento de Jaune y se fueron. ¿Qué tipo de vehículos son esos? Son pequeñitos. Quiero uno para el Nora Mobile. Nora soltó una risita al ver que el Alf parecía cómicamente pequeño en comparación con los gigantes Spartans. En realidad, tienen un tamaño perfectamente normal, los espartanos son solo gigantes en su armadura, eso es todo, dijo Blanc. ¿Qué clase de armadura es esa? ¿Es posible replicarlo en Remnant?, preguntó Ironwood, interesado en aumentar el arsenal de armas. Se llama Mjolnir, supongo que tienes la tecnología para recrearlo. El reactor de fusión podría ser reemplazado por polvo, pero no sería una buena idea de todos modos. La armadura está diseñada para mejorarlo todo, acelerar tu rendimiento al reducir el tiempo de retraso entre pensar en la acción y realizarla, dijo Blanc tras una pausa. ¿No es eso algo bueno? No puedo pensar en muchas ocasiones en las que no quieras reaccionar más rápido cuando luchas contra Grimm, dijo Crow, tratando de pensar en los posibles inconvenientes. Es cierto, pero el traje te hace actuar demasiado rápido. Imagínate que te rascas la nariz, solo para que el traje acelere ese movimiento de tal manera que te golpees en la cara. Y eso es solo la punta del iceberg. El Mjolnir no discrimina en cuanto a las acciones que acelera. Los espasmos musculares causados por el dolor o el shock son un juego limpio. Podrías suicidarte haciendo que la armadura te contorsionara en formas imposibles. Por cierto, ese fue el destino de los pilotos de prueba iniciales. No importa entonces. Estoy bien con el cuerpo humano MK primero. Crow se reclinó en su asiento. Entonces, ¿cómo pueden Jaune y los demás usar esa armadura?, preguntó Nora.
Han sido aumentados muy a fondo, por lo que son los únicos que pueden usar la armadura sin matarse. ¿Más de las tonterías poco éticas entonces?, dijo Roman. Efectivamente. Eso es mucho, Covenant. Yatsuashi se agachó cuando varias agujas rosadas pasaron por encima, sus dedos estaban ansiosos por alcanzar un arma y devolver el fuego, pero simplemente no había tiempo para hacerlo. Tenían una misión que completar y perder el tiempo enfrentándose a los hostiles era perjudicial para sus posibilidades de éxito. Los dos espartanos ya habían disparado a varios grupos de invasores alienígenas enojados, salpicando a algunos al atropellarlos, pero en su mayor parte simplemente pasaron a toda velocidad antes de que pudieran ser disparados en pedazos. No te detengas por nada. Jaune le devolvió la llamada mientras se desviaba hacia un lado, evitando por poco una cápsula de caída que aterrizó justo en su camino. La élite que salió no tuvo tiempo de parpadear antes de que Jaune lo matara en la carretera. El otoño era ahora visible en la distancia y el Covenant se acercaba rápidamente. Esta vez también traían las armas grandes, Jaune pudo ver varios caminantes pesados Scarab desplegándose desde la órbita. Los gigantes de 4 patas simplemente cayeron del cielo y caminaron por la caída, todos se dirigieron hacia la nave. Fantoma entrante, ¡ah infierno!, lleva un Wright. Yatsuashi juró en voz baja. El fuego de plasma llovió a su alrededor y su cara cayó cuando un buen impacto en el soporte del puente hizo que parte de la sección por delante se derrumbara. Demasiado tarde para detenerse, ambos Spartan pisaron el acelerador y aceleraron para dar el salto. Cuando las mangostas despejaron la brecha, su aterrizaje no fue perfecto, Jaune saltó libre cuando su vehículo se estrelló contra una pared y comenzó a arrojar humo negro. Yatsuashi se las arregló para pegar el aterrizaje solo para tener que tirarse también cuando las torretas del fantasma convirtieron la parte delantera de la mangosta en escoria fundida. De nuevo a pie. Hoy no es nuestro día, son las 6. Nos las arreglaremos. Desempolvándose y asegurándose de que el paquete aún estaba bien asegurado, Jaune avanzó a pie, levantando el lanzacohetes en caso de que los espectros quisieran hacer algunas rondas con ellos. Están atrincherados y bloqueando la carretera. Se detuvo en la cima de la colina, mirando hacia abajo a los emplazamientos enemigos que había debajo. Varios gruñidos corrían de un lado a otro, los distintivos escudos de mano naranjas y azules señalaban la presencia de chacales y había una torre de francotiradores instalada. Entre las rocas marrones y grises, pudo distinguir varias grandes sombras que se movían, demasiado grandes y primitivas para ser élites, que dejaban bestias. White hasta el final, vaya, esto va a estar bien. ¿Les vas a dar sus regalos? Yatsuashi señaló hacia el lanzacohetes de Jaune y se encogió de hombros cuando Six negó con la cabeza. Tengo una idea mejor. Esos francotiradores son un problema, sacaré el nido con un cohete y los flanquearé. Mantienes al resto de ellos ocupados disparándoles aquí. Ese tanque es mío. Jaune apuntó con cuidado con el lanzador, apretando el gatillo, sintió la patada contra su hombro mientras el cohete avanzaba, dirigiéndose directamente hacia los francotiradores condenados. La repentina explosión hizo que el Covenant entrara en pánico cuando se encontraron bajo el ataque de una fuerza desconocida. Yatsuashi se sumó a la confusión usando su lanzagranadas como artillería improvisada, golpeando al enemigo desde fuera de la vista. Aprovechando la confusión, Jaune bordeó el costado de la pared del acantilado, asegurándose de mantenerse bajo y fuera de la vista. El camino que eligió le proporcionó una buena cobertura de la mayoría de las fuerzas enemigas y las pocas que no pudo evitar fueron fácilmente sofocadas con disparos a la cabeza. Al final, fue solo una loca carrera hacia el White para eliminarlo antes de que alguien pudiera detenerlo. Es un plan sólido. Mientras mantenga el elemento sorpresa, tiene una buena oportunidad de llegar al tanque. Pero, ¿por qué no iba a disparar al tanque con un cohete?, dijo Winter después de que terminó de evaluar las tácticas de Jaune. Jejeje, ya verás, es un buen recordatorio de por qué deberías tener cabinas blindadas. Blank soltó una risita. Jaune hizo una pausa mientras se ponía a cubierto detrás de una roca, el Wright había marcado la ubicación aproximada de Yatsuashi y estaba lanzando morteros de plasma hacia ella en un intento de expulsar al Spartan. La mayoría de las tropas terrestres del Covenant también habían avanzado bajo el fuego de mortero, dejando al tanque solo. Jaune sonrió e hizo su jugada una vez que el artillero de la torreta miró hacia otro lado. Corriendo a campo abierto, Jaune le metió 3 balas en la cabeza al bruto. El primer disparo le arrancó el casco. El segundo le arrancó un pedazo de carne y pelaje.
El tercero dio en el blanco y redujo la cabeza a un desastre pulposo. Con el artillero muerto, no quedaba nada que lo detuviera. Al saltar sobre el propio Wright, Jaune ya podía imaginar la expresión de sorpresa en el rostro del conductor cuando comenzó a romper la escotilla de la cabina con sus propias manos, abollando el metal con cada golpe. El tanque tembló cuando el conductor, presa del pánico, trató de deshacerse del Spartan sin éxito. Finalmente, algo cedió en la escotilla y Jaune encontró la oportunidad, con un poderoso empujón, que la arrancó por completo, dejando al descubierto al bruto que había debajo. El bruto gruñó de ira mientras apuntaba con su rifle de plasma al espartano, los rayos de plasma rojo se estrellaban inofensivamente contra sus escudos con un parpadeo amarillo. La sonrisa de Jaune se congeló positivamente cuando casualmente plantó su magnum contra el costado de la cabeza del bruto, dándole al alienígena unos segundos para entrar en pánico ante su inminente ejecución antes de apretar el gatillo. Agarrando bien el cadáver, Jaune lo arrancó del asiento y lo arrojó a un lado. Deslizándose en el asiento recién desocupado, el entrenamiento de Jaune se hizo cargo y el tanque retumbó en respuesta a su control. La infantería del Covenant nunca supo lo que los golpeó, ya que el fuego de mortero de su tanque de repente se volvió irremediablemente impreciso, aterrizando entre ellos con una precisión casi milimétrica y llevándolos a todos al infierno. Jaune sonrió cuando un gorjeo furioso llegó a través de la radio del Wright, uno de los oficiales de tierra exigiendo una explicación, sin duda. Varias rondas más de mortero de plasma que demolieron a las fuerzas de infantería restantes sirvieron como explicación. Yatsuashi salió de su escondite para acabar con los rezagados que sobrevivieron al bombardeo. El bien mata a 6. Ah, así que eso es una cosa entonces. Weiss comentó, honestamente, que tal plan era más del estilo de Ruby que de Jaune. Ella fue la que pensó que viajar en un Nevermore a su destino era una buena idea. Se ejecutó de manera impresionante, alejar al enemigo con una distracción y escabullirse de ellos para capturar el objetivo prioritario. No podría haberlo planeado mejor, al menos no con solo 2 hombres. Ironwood elogió. El arco Jaune de nuestro mundo, comparte los mismos rasgos que estas otras versiones, ¿verdad? De hecho, tiene una comprensión natural de las tácticas, incluso si pudiera trabajar un poco en sus explicaciones y confianza en sí mismo. Blank contestó y una mirada de tranquila contemplación cruzó el rostro del general. Jimmy, ¿qué es exactamente lo que estás planeando? Preguntó Crow, a quien no le gustaba el aspecto. Me preguntaba si debería hacer una oferta al chico en nombre del ejército de Atlas. Si su actitud para la estrategia y la táctica es cierta, sería un excelente oficial. Oh, no tengo la intención de robarlo furtivamente de Beacon ni nada por el estilo, pero después de la graduación, es una posible carrera profesional, y posiblemente le iría mejor como líder que como cazador solitario. Ironwood se encogió de hombros. No vas a convertir al niño en una de tus máquinas, Jimmy, Crow advirtió. Ya vimos una versión de él que terminó en Atlas, menos el entusiasmo por explosivos, creo que le iría bien. Al salir del tanque, Jaune dejó una granada de plasma para hundirlo. Por mucho que le hubiera gustado conducirlo hasta el otoño, simplemente no había forma de que el tanque atravesara las cuevas que se interponían entre ellos y su destino. Intercambiando asentimientos, los 2 espartanos entraron en las cuevas, teniendo cuidado de evitar cualquier posible emboscada del Covenant. Cuando entraron en una sección de las cuevas con vista al cielo, las comunicaciones cobraron vida y la voz dolorida de Taiyang llegó a sus oídos. Nobles, estoy siguiendo su posición ahora, tienen una situación. Antes de que ninguno de los 2 pudiera preguntar de qué se trataba su comandante, la enorme silueta de un escarabajo apareció a la vista. Hijo de, señor, podemos superar eso. Yatsuashi se cortó a sí mismo en medio de la maldición mientras el escarab continuaba su camino. No. No puedes. No sin ayuda. Comandante, su Pelican no tiene la potencia de fuego para derribar esa cosa. Yatsuashi protestó cuando las balas de cañón automático impactaron contra el blindaje del escarabajo con una lluvia de chispas. El pelícano gravemente dañado apareció a la vista segundos después. Pero tengo la masa. Las palabras de Taiyang enraizaron a ambos espartanos en su lugar cuando su inminente acción se hizo clara para ellos. Entendido. Buena suerte, señor. Yatsuashi finalmente dijo y saludó, una acción reflejada por Jaune una fracción de segundo después. ¿Por qué saludan? Preguntó Ruby con voz insegura mientras agarraba con fuerza las mangas de Summer.
Los adultos del público se limitaron a inclinar la cabeza. ¿O están solos, noble? Taiyang fuera. El pelicán herido se dio la vuelta para darle otra pasada al Escarad, con los cañones encendidos durante todo el camino. El caminante abrió fuego contra la nave de desembarco entrante, pero no pudo derribarla antes de que Taiyang embistiera al pelicán directamente contra su costado, enviando ambos vehículos en llamas. No. Papá. Ruby gritó antes de desaparecer en un estallido de pétalos, apareciendo junto a Taiyang y envolviéndolo en un abrazo, asegurándose a sí misma que su padre todavía estaba con ellos. Taiyang solo sonrió suavemente mientras le daba unas palmaditas en la cabeza a Ruby, consolando a la niña. Yang se acercó y le dio un gran abrazo antes de que Summer se le uniera. Crow se habría quedado fuera, pero Summer no estaba de acuerdo y lo arrastró también. Una grieta al este, vamos. Yatsuashi gruñó mientras seguían avanzando. Por mucho que quisieran llorar a sus caídos, no tenían tiempo para hacerlo, no sin desperdiciar el sacrificio de Taiyang. Coco fue primero, luego Velvet fue atacado, Fox estaba aquí o estaba a punto de serlo y ahora Zuko se había ido. El equipo noble se había quedado con solo 2 hombres. Yatsuashi levantó una mano, señalando un alto cuando los sensores de su casco captaron un zumbido. Cabrones por delante, silenciosos o ruidosos. Preciso. La respuesta de Jaune fue cortante mientras desenfundaba su arma, salía a grandes zancadas al aire libre, se abría sobre los insectos voladores tan pronto como aparecían a la vista. Las balas Magnum destrozaron los drones sin escudo sin piedad, y su precisión aseguró que los alienígenas murieran tan pronto como sus cabezas se hicieran visibles. Esto es para el comandante, dijo Jaune mientras caminaba hacia donde había caído uno de los drones, con las alas cortadas pero aún vivo. Levantando su bota, el espartano se estrelló contra el cráneo del alienígena, salpicando sangre por todas partes. Maldita sea. Yatsuashi repitió mientras remataba a los objetivos restantes con su propia Magnum. Una vez que terminaron de derribar a la oposición, los espartanos volvieron a avanzar. El siguiente grupo de Covenant que encontraron fue un par de escaramuzadores chacales y un solo francotirador. Jaune optó por guardar la munición que le quedaba y simplemente hundir sus cráneos con la culata de su rifle. Recogiendo el rifle de aguja que empuñaba el francotirador, Jaune lo levantó mientras enfundaba su pistola, hasta que encontró más munición para su Magnum, el rifle serviría para sus necesidades de precisión. Una vez que los dos salieron de las cuevas, se encontraron con un asalto del Covenant en las afueras de Azov. Se podían ver balas trazadoras saliendo de la estructura, lo que indicaba que algunos defensores humanos seguían vivos y necesitaban ayuda. Las comunicaciones cobraron vida cuando llegó un comunicado del otoño. Este es el capitán Schne del Pilar del Otoño, te estamos rastreando noble y estamos comenzando los procedimientos de lanzamiento. Diríjase a los muelles, plataforma D, estaré allí en persona para recoger el paquete. ¿Qué demonios? Ironwood farfulló en estado de shock, la expresión de su rostro coincidía con la de las hermanas Schne. Jack es un capitán. Estás bromeando. Universo diferente, esta versión de él es en su mayor parte un individuo honrado. Blank respondió. En su mayor parte. Black alzó una ceja en señal de desafío. Es un soldado de carrera en este universo y definitivamente está infectado por el síndrome de solo seguir órdenes. Uno de sus primeros triunfos en su carrera militar fue servir como chofer y evaluador para el programa Spartan II. Claro que no tenía todos los detalles, pero sabía lo suficiente como para saber que las operaciones encubiertas ni siquiera se acercaban a describir el desastre en el que estaba involucrado. ¿Así que sigue siendo un bastardo inmoral? Black siguió enojado. No exactamente. Incluso si se hubiera negado, alguien más lo habría hecho y el proyecto habría seguido adelante a pesar de todo. El capitán Schne hace todo lo posible para estar a la altura del ideal de un oficial y un caballero, pero si lo que te interesa es el castigo, su destino es espantoso, por decirlo menos. ¿Espantoso? ¿Qué tan espantoso estamos hablando aquí? Preguntó Crow una vez que logró liberarse del abrazo grupal de Rose Xiao Lon Branwen. Mucho. Podría aparecer en un futuro visionado, pero todo lo que diré es que nadie merece su destino. Incluso la muerte por tortura se consideraría misericordiosa en comparación con lo que le hicieron. Alégrate de que tu universo no tenga nada parecido a ese nivel de horror. Dijo Blank. Allí estaremos, señor. Yatsuashi disparó contra la infantería debajo de él mientras Jaune se quedaba atrás y disparaba con el rifle de aguja.
será mejor que lo seas. No podemos retrasar el lanzamiento por mucho más tiempo, esos cruceros nos cortarán el paso si no nos vamos rápido. Con ese último comunicado, las comunicaciones se cortaron, dejando a los espartanos para eliminar a los enemigos de abajo. Jaune arrojó la aguja a un lado una vez que vació lo último de su munición en una élite, fue recompensado con una explosión rosa cuando las agujas detonaron y redujeron a su víctima a un montón de carne humeante. Saltando desde su posición ventajosa, disparó su rifle de asalto para reprimir a los gruñidos enemigos antes de meterse en un pequeño edificio. Buscando en varios cargadores su Magnum y un nuevo rifle de tirador designado, regresó a la lucha y quitó las cabezas de cualquier enemigo sin escudo que encontrara. Una vez que los objetivos blandos estaban muertos, solo las élites quedaban en pie. Un grito de guerra señaló la aproximación de uno de ellos, con su espada de energía ya desenvainada. Jaune retrocedió y disparó hasta que sus armas se agotaron, rompiendo el escudo, pero el fanático permaneció en pie. Eso cambió cuando el espartano sacó el lanzacohetes y lo usó para golpear a la élite hasta el olvido. Tomando el respiro para recargar sus armas, Jaune tomó la espada, la desactivó y la agregó a su arsenal. ¿Estás seguro de que sabes cómo usar eso? Yatsuashi bromeó cuando se reagrupó con Jaune. Es una espada, ¿qué esperas? Jaune respondió con buen humor. Con todas las fuerzas del Covenant en las inmediaciones, eran libres de avanzar mientras los miembros restantes de la guarnición se mantenían a la espera para asegurar el área. Señor, tenga en cuenta que el Covenant ha instalado torretas de sombra al otro lado de este edificio. Nos tienen atrapados aquí y no podemos expulsarlos. Un soldado saludó a los espartanos y dio su insigne. Buen trabajo, cabo, mantenga la línea aquí hasta que despejemos esas torretas y luego retrocedamos al otoño. Nosotros nos encargamos de las torretas. Jaune ordenó mientras levantaba su lanzacohetes, 5 cohetes restantes, deberían ser suficientes para manejar lo que fuera que estuviera al otro lado. Avanzando cautelosamente por los escalones, Jaune miró a la vuelta de la esquina y contó 3 sombras en total, además de algunos fantasmas que se arremolinaban alrededor. Respirando hondo para centrarse, Jaune salió de la cobertura y disparó 2 cohetes, uno a cada una de las torretas más cercanas, antes de esconderse detrás de la cobertura para evitar el contraataque. 2 explosiones anunciaron la desaparición de sus objetivos, recargando el lanzador, salió de nuevo y disparó 2 veces más, destruyendo la torreta final y el solitario Ghost pilotado por la élite. Vaya. Explosiones. Hazlos volar a todos por los aires, líder intrépido. Nora aplaudió emocionada, Ren y Pirra se limitaron a aplaudir. Colocando el último cohete en casa, Jaune volvió a colgar el lanzador sobre sus hombros, mejor guardar el último por si acaso. Cambiando al DMR, miró por el visor y comenzó a disparar a los gruñidos de pánico con precisión quirúrgica. A su lado, Yatsuashi había recuperado un rifle de francotirador de un soldado caído y estaba haciendo lo mismo. Noble Four se rió entre dientes cuando alineó un tiro perfecto en 2 gos, la bala de francotirador perforante atravesó directamente a ambos conductores y dejó que los vehículos se estrellaran por la repentina pérdida de control. Todos los objetivos eliminados. Vámonos. Al entrar en el complejo propiamente dicho, Jaune se detuvo en un armario de armas para cambiar su equipamiento. Dado que iba a ser una batalla cuerpo a cuerpo en el interior, Jaune descartó su DMR en favor de una escopeta para emparejar con su rifle de asalto. El fuego de plasma abrasó la puerta tan pronto como los espartanos entraron, sus escudos de energía se encendieron cuando varios rayos dieron en el blanco. Lanzando varias granadas para romper las líneas enemigas, Jaune y Yatsuashi avanzaron con las escopetas desenfundadas. Llenando a sus enemigos de perdigones, con escudos mejorados o no, las élites estaban cayendo. Limpiando las habitaciones una por una, el dúo limpió sistemáticamente la infestación del pacto. Los guardias supervivientes se unieron para proporcionar apoyo a los espartanos mientras avanzaban hacia el punto de evacuación. La primera señal de que las cosas se estaban poniendo difíciles de nuevo fue un enorme orbe de plasma verde que voló por encima de nuestras cabezas para estrellarse contra un grupo de soldados reunidos, friendo a varios en un instante e hiriendo al resto. Estruendosas pisadas resonaron cuando el perpetrador apareció a la vista. Yatsuashi gruñó al ver a los gigantes. «Ah, mierda, Hunters». «¿Cazadores?», preguntó Ozpin con curiosidad. No hay relación con los cazadores reales, solo una designación dada a ellos por la humanidad.
tanques funcionalmente andantes, muy blindados y difíciles de matar a menos que ataquen su punto débil para causar un daño masivo. Dijo Blanc. Jaune preparó su lanzacohetes y lo disparó directamente al torso del cazador cuando levantó su escudo para otro disparo. El cohete dio en el blanco y la explosión destrozó los gusanos que formaban el cuerpo del cazador, matándolo al instante. Uno menos. Espera, ¿dónde está el otro? Recibió su respuesta cuando un profano aullido de rabia salió de detrás de una pila de cajas. Una pila que se desmoronó cuando el cazador detrás de ella la rompió en pedazos. Jaune intentó retirarse, descartando su lanzacohetes vacío para perder peso. No funcionó, la carga del cazador fue simplemente más rápida y un escudo de metal gigante oscureció su visión cuando el cazador lo usó para aplastarlo. La visión del espartano se puso roja cuando el golpe lo envió volando, sus escudos se incendiaron y colapsaron instantáneamente por el golpe. Toser varias veces, su boca tenía un sabor cobrizo y una rápida revisión de sus signos vitales indicaba que estaba en números rojos. Otro buen golpe como ese lo mataría instantáneamente. Y viajan en parejas, cuando uno muere, el otro lo siente y se enfurece al instante. Se ha añadido un espacio en blanco. Maldita sea, sal de ahí Jaune. Jan se aferró a su asiento con fuerza mientras Jaune luchaba por levantarse, el cazador se abalanzaba sobre él listo para terminar el trabajo. Apartando el dolor de su mente, Jaune se arrojó a la fuerza a un lado, evitando por poco ser pisoteado por el cazador. El fuego de la ametralladora que acribillaba al cazador lo distrajo al tiempo suficiente para que Yatsuashi pasara corriendo y lo llevara a un lugar seguro. Maldita sea, pierde algo de peso. Desayunó mucho. Jaune se las arregló para salir entre toses sangrientas. Si está lo suficientemente bien como para bromear, entonces estará bien. Román comentó con una pequeña risa, ocultando su alivio por no tener que ver al espartano hecho pedazos. Neo lo empujó en el costado y le levantó un pergamino para que lo leyera. No tengo idea de lo que estás hablando, Neo, definitivamente no soy un blando de corazón. Neo puso los ojos en blanco ante la negación de Román y enmendó sus palabras para que dijeran gran blandengue, solo para meterse con el hombre. Está bien, estoy bien. Jaune dijo una vez que los inyectores de bioespuma del traje entraron en acción. Un frío entumecedor inundó su sistema mientras la asistencia médica sellaba su hemorragia interna, se mantendría hasta que pudiera obtener un botiquín y realizar los primeros auxilios adecuados. Poniéndose de pie, Yatsuashi le dio una palmada en los hombros antes de salir corriendo de la pelea con el cazador. Los soldados eran buenos, pero hacer que se enfrentaran al cazador por sí mismos era una sentencia de muerte. Jaune se quedó atrás y flanqueó al cazador mientras Yatsuashi intentaba derribarlo con su lanzagranadas. Jaune resistió la tentación de maldecir, sus armas se dispersaron durante su vuelo improvisado y todo lo que le quedaba era la espada de energía que saqueó antes. No importaba, funcionaría bien, solo que tenía un margen de error menor que si estuviera usando una escopeta. Después de un minuto de espera infructuosa, Yatsuashi finalmente le dio la oportunidad que necesitaba. Un buen golpe del lanzagranadas desalojó la armadura de la espalda del cazador lo suficiente como para exponer una buena cantidad de gusanos naranjas que había debajo. Corriendo hacia adelante, Jaune encendió la espada de energía y la embistió contra ella, la música chillona de dolor en sus oídos mientras los gusanos se freían al contacto con la hoja de plasma. Arrancando la espada, Jaune apuñaló de nuevo y la remató, el gigante se derrumbó en un montón una vez que Jaune arrancó la hoja de nuevo. Desactivando la espada y atándola a su cadera, Jaune recuperó sus armas dispersas, resoplando cuando se encontró con su magnum. Pedazos de ella cubrían el área, la mayoría de ellos más planos que un panqueque después de que el cazador los pisara. Señor. Paquete médico aquí. Un soldado corrió hacia Jaune y le ofreció la caja blanca al espartano, todavía asombrado por la forma en que Jaune derribó el tanque andante que se encogía de hombros ante todo lo que le arrojaban. Gracias, privado. 4. Toma a estos hombres y sigue adelante, me pondré al día una vez que termine de arreglarme. Dijo Jaune. Dejándose caer en el suelo, comenzó el minucioso proceso de quitarse las piezas de su armadura para poder llegar a las heridas que había debajo. Muy bien, 6. Señores, escucharon al teniente, nos estamos moviendo hacia los muelles. Yatsuashi recibió varios saludos de los soldados supervivientes mientras se preparaban para marchar de nuevo. Asintiendo con la cabeza a Jaune, el espartano los guió hacia adelante.
Quitándose el casco para limpiar las manchas de sangre en la visera, Jaune se arregló rápidamente con el botiquín. Tirando el kit vacío, Jaune guardó los analgésicos en su bolso, no lo usaría ya que necesitaba despejar su mente, pero podría ser útil para uno de los soldados. Se puso de pie, revisó el paquete, una ligera preocupación lo asaltó cuando vio una grieta en el bote, pero respiró más tranquilo cuando el chip de IA que contenía permaneció intacto. Mientras el contenido permaneciera a salvo, el contenedor era honestamente irrelevante, en el peor de los casos, siempre podría colocar el chip en su armadura, probablemente se metería con sus sistemas, pero medidas desesperadas y todo eso. ¿Sabes, ahora que podemos ver bien su rostro, por qué está tan pálido? Creo que el pelo de Weiss Cream tiene más color que eso. Dijo Jan, ignorando el molesto Ein. De la heredera de Schnee. ¿Sí, no recibe suficiente solo algo así? Preguntó Ruby. En realidad, no lo hace. Los espartanos viven efectivamente dentro de su armadura, ya que pueden ser llamados a la batalla en cualquier momento. La cantidad de tiempo que pasan fuera de su armadura bajo el sol anualmente podría contarse honestamente en horas. Si están en el campo, están vestidos, incluso en la base o en un barco, por lo general todavía están vestidos y no hay sol en el interior de todos modos. Blanc respondió. Eso es horrible. Crow murmuró con disgusto, la idea de no poder sentir el cálido sol en su piel, le produjo escalofríos. No está tan mal. Nadie les ordenó que lo hicieran, es solo que los espartanos se sienten más cómodos dentro de la armadura que fuera. Es como una segunda piel para ellos, sobre todo teniendo en cuenta que lo potencia todo, estar fuera de ella se siente como si les faltara una parte de sí mismos. Tal vez sea un producto de su condicionamiento y entorno, pero es su elección. Mientras Jaune continuaba por los muelles, pasó junto a los cuerpos de los soldados caídos del Covenant y, lamentablemente, también de varios humanos. Sus comunicaciones cobraron vida cuando Yatsuashi envió un mensaje al capitán. Señor, este es el Noble 4, estamos en la plataforma y esperando. Tenga en cuenta que también tenemos miembros supervivientes de las fuerzas de defensa esperando la evacuación. Entendido, estoy en camino ahora, mantén la LZ despejada para que podamos aterrizar y me reuniré contigo en la playa. Sí, señor. La línea se cortó y Jaune la cronometró 2 veces hacia donde los demás estaban esperando. Ínfieme. El sargento saludó a Jaune y le dio un breve resumen de lo que estaba pasando. Señor, hemos configurado el controlador de masa para dar cobertura al Autumn, si se hunde, la nave nunca podrá alcanzar la órbita. Jaune miró hacia arriba y vio a Yatsuashi ya instalado en la cápsula de control de conductores masivos y disparando a los Phantoms entrantes, destruyéndolos antes de que pudieran descargar su complemento de tropas. Buen trabajo, tomar posiciones defensivas y mantener a esos bastardos del Covenant alejados del impulsor de masa. El capitán Schnee está en camino con un pelícano, ese será tu viaje fuera de aquí. Pistola. Muy grande, Ruby babeaba distraídamente mientras observaba cómo el impulsor de masa causaba estragos en las naves de desembarco entrantes. ¿Qué clase de cañón es ese? No me parece un arma. Preguntó Winter, un poco confundido por el diseño del controlador de masas, en todo caso, parecía más una especie de herramienta industrial que un arma militar. Es un conductor de masas, un cañón de riel si se quiere. Nunca tuvo la intención de ser un arma, su propósito es enviar cosas a la órbita, ya sea chatarra, partes de barcos, minerales o lo que sea. Pero, por supuesto, si es lo suficientemente fuerte como para disparar algo al espacio, es lo suficientemente fuerte como para hacer un daño masivo a lo que sea que se interponga en su camino, ya sea por accidente o porque alguien lo está apuntando deliberadamente. Blanc respondió. Ingenioso. Supongo que el ingenio humano está en juego. Ozpin bebió un sorbo de su taza y sonrió. De hecho, la mayoría de las armas fueron diseñadas en un momento u otro como herramientas antes de ser reutilizadas, si eso es algo bueno o no depende en gran medida de la situación en cuestión. A pesar de los mejores esfuerzos de Yatsuashi, varias naves de desembarco lograron pasar y dejaron a un montón de tropas del Covenant en sus puertas. Jaune retomó su posición como francotirador y reanudó el apoyo de fuego a los soldados que se enfrentaban a corta distancia. Proyectiles de plasma, agujas y proyectiles SAB llenaban el aire mientras ambos bandos trataban de empujar al otro fuera de la plataforma de aterrizaje. Jaune lanzó sus 2 últimas granadas para destrozar una falange de chacales y se agachó cuando una granada de plasma brillante pasó volando a cambio.
Resistió la tentación de reírse cuando la granada se pegó a un bruto que intentaba atacarlo por detrás. Gritó y arañó el orbe brillante pegado a su cara antes de que un destello azul le quitara la totalidad de la parte superior del torso. Su sonrisa se borró cuando el último fantasma dejó a un jefe bruto armado con un martillo. Disparando con su rifle para distraer a la bestia, fue demasiado lento para salvar al par de humanos más cercano. El martillo se balanceó hacia abajo y la onda expansiva resultante rompió huesos y envió a uno de ellos a caer por el borde de la almohadilla hacia su perdición. El otro sobrevivió lo suficiente como para ver cómo el bruto levantaba el martillo por encima de la cabeza y lo derribaba. No es una buena manera de hacerlo. Ironwood hizo una mueca de dolor ante el desastre resultante. Los estudiantes estaban en su mayoría verdes en la cara debido a la pantalla bastante gráfica, excepto uno. «Buen martillo, ¿qué hace?», preguntó Nora, más interesada en la onda expansiva que en la carnicería. El martillo de gravedad, cuando se activa, libera una onda de gravedad que empuja todo lo demás hacia atrás lo suficientemente fuerte como para matar a corta distancia. Con él, incluso podrías golpear un tanque sin problemas. Blanc respondió. ¿Podemos hacer eso con el polvo de la gravedad? Sí. Nora soltó una carcajada mientras se frotaba las manos. Tantas ideas, tan poco tiempo, Magnild sería el martillo de guerra más genial que existía para cuando terminara. ¿Y si Jaune trajera más golosinas para mejorar sus granadas también? Jeje. La espada de energía de Jaune zumbó cuando la hoja azul pálido surgió a la existencia. El espartano se acercó al cuerpo a cuerpo y atacó al jefe, la espada de energía chispeó cuando chocó con los escudos del jefe. Tirando hacia atrás, Jaune evadió el martillo y saltó hacia atrás, montando la explosión de gravedad para poner distancia entre ellos. Desenvainando su arma, Jaune vació el cargador en los escudos del jefe, debilitándolo aún más. Un rugido de rabia ahogó el resto del campo de batalla mientras la bestia se enfurecía y cargaba con un martillo. Evadiendo cuidadosamente las explosiones de gravedad mientras el martillo enviaba cajas sueltas y casilleros de armas volando, uno de los cuales aplastó a un gruñido hasta la muerte por pura suerte. Una vez que dominó el tiempo, Jaune dio un paso adelante y se interpuso en el camino del martillo, golpeando el brazo del martillo hacia arriba. Normalmente, luchar contra un bruto en una competencia de fuerza era un suicidio incluso con sus aumentos y armaduras, pero la redirección del impulso era bastante fácil. Esquivando a la bestia sorprendida, Jaune barrió hacia arriba con su espada, el arma cortó los escudos debilitados y cortó cuidadosamente el brazo de la bestia. Cortando de nuevo, decapitó al bruto de un solo golpe. La espada de energía chisporroteó y murió poco después, su célula de energía se agotó. Tirando la empuñadura inútil, Jaune recuperó el martillo y se dispuso a golpear a otros alienígenas hasta su perdición. Compañero martillo, líder intrépido. Nora, no creo que a Jaune le guste que modifiques a Croce Amors para convertirla en un martillo. Ren suspiró y le tocó la nariz para que dejara de lado esos pensamientos. Pero piensa en el potencial Renly. Noble a otoño, todos los hostiles en la LZ se despejaron y los cielos están libres de bandidos, esperando tu llegada. Jaune habló por su micrófono una vez que envió al último de los brutos gritando hasta su muerte en las rocas muy abajo. En camino. La respuesta de Jack no se hizo esperar y Jaune pudo distinguir a dos Pelicans que salían de uno de los hangares del crucero. Esto es todo 6, es hora de que te vayas, tengo los cruceros, entrega el paquete y lárgate a este planeta. Yo te cubro. Gritó Yasuashi. Jaune asintió y esperó a que el pelícano aterrizara. Cuando el capitán salió, los soldados supervivientes se amontonaron, contentos por el viaje a un lugar seguro. Jaune recuperó el bote y se lo entregó a los Jack. Excelente trabajo Spartan, Merlot me aseguró que podía contar contigo. No solo conmigo señor. Jaune desvió los elogios. Serán recordados y los vengaremos, todos. El capitán Schne inclinó la cabeza y ofreció una rápida oración a las innumerables almas tomadas por la máquina de guerra del Covenant antes de regresar al interior del Pelican. Vamos, teniente, tenemos que irnos ya. Nuestra ventana se está cerrando. Espera, ¿qué pasa con Yasuashi? Preguntó Blake. Se queda atrás para ganar tiempo para que la nave se lance. Dijo Crow. ¿Qué? Pero eso es suicidio. ¿No puede Lautun disparar a los cruceros enemigos o algo así? No desde ese ángulo. Blanc respondió.
Así que el señor Daichi se queda atrás para sacrificarse con el fin de ganar tiempo para que la nave se vaya. Godwich siguió con una expresión de disgusto. No había otra opción en el asunto, pero tener que ver a uno de sus estudiantes sacrificarse a esa manera no era algo que ningún educador quisiera ver. Sin embargo, antes de que Jaune pudiera abordar el Pelican, varios rayos de plasma carmesí impactaron contra uno de los Pelicans, disparándolo directamente desde el cielo. Un fantón emergió de debajo de la plataforma, después de haber volado bajo para evitar el radar y el alcance del conductor de masas. Mierda, ¿de dónde vino? Jack gruñó y se apoyó contra la puerta cuando varios pernos de plasma estuvieron a punto de golpearlo. Jaune devolvió el fuego con su rifle de manera ineficaz y sus escudos se encendieron al absorber el fuego entrante. Su rostro se desplomó cuando vio a varios élites saltar de la nave y aterrizar en la plataforma del conductor masivo. Fanáticos. 4. Sal de ahí. Su advertencia llegó demasiado tarde, ya que el primer fanático ya había subido a la cabina con la espada de energía desenvainada. Cortando hacia abajo, rompió el vidrio reforzado y estuvo a punto de enterrar la espada en el cráneo de Yasuashi. El Spartan gruñó y soltó su escopeta, disparando a quemarropa con una mano, logró derribar a la élite de la cabina y aturdirla. Al salir de la cabina, disparó otro proyectil y lo disparó contra el cráneo de la élite aturdida, haciéndolo volar en pedazos. ¿Quién sigue? Su desafío fue respondido cuando un segundo fanático se subió detrás de él. Las ráfagas de rifle de Jaune carecían del poder de detención para acabar con la élite o incluso ralentizarla. Jaune solo pudo observar impotente cómo Yasuashi no se entregaba a tiempo. Una espada de energía azul brotó de su pecho cuando el fanático lo apuñaló por la espalda con su espada, hiriendo fatalmente al Spartan. Cuando la espada fue arrancada en una lluvia de sangre, Yasuashi logró girar a pesar del control de la élite sobre él. Desenvainando su cuchillo de combate, lo clavó en el cuello de la élite en un esfuerzo por llevárselo consigo. Estoy listo. ¿Y tú? Arrancando la espada y dejándola caer, ambos combatientes heridos de muerte cayeron por el costado y golpearon el suelo con un ruido sordo y repugnante. Teniente, suba. Tenemos que salir de aquí de inmediato. Ordenó Jack y se sorprendió cuando Jaune negó con la cabeza. Negativo, tengo el arma, buena suerte. Dijo Jaune mientras se daba la vuelta y se alejaba. Jack apretó el bote de IA e inclinó la cabeza. Buena suerte para ti también, Spartan. ¿Qué? ¿No va? ¿Qué está planeando? Preguntó Weiss confundido. Así es como es. Alguien tiene que manejar el impulsor de masa. Es voluntario. Respondió Winter mientras cerraba los ojos. ¿Qué? Maldita sea, tiene que ser así. Yang gruñó, sus ojos volvieron a brillar rojos. Desafortunadamente, la cabina está expuesta, un buen golpe matará a cualquier humano sin escudo en el interior. Un Spartan es el único que puede manejarlo. Si nadie lo hace, el crucero que se aproxima destruirá el barco y matará a todos a bordo. Replicó Blanc. Cuando el pelícano despegó, Jaune recargó sus armas y salió a cazar. Todavía quedaban tropas del Covenant en la zona para ser asesinadas antes de que pudiera volver a subirse al conductor de masas. Lo que siguió fueron 5 minutos de acción frenética mientras el Spartan perseguía y masacraba implacablemente a todos y cada uno de los soldados del Covenant, saqueando los muelles con su presencia. Jaune tiró el cañón vacío de la barra de combustible una vez que estuvo seguro de que el último fanático no volvería a levantarse. El bastardo sobrevivió a la salva inicial, la segunda la partió por la mitad. Sorprendentemente, el bastardo todavía trató de arrastrarse hacia él después de eso. Un último orbe de muerte esmeralda rectificó ese problema. Gran parte de la zona era ahora un páramo en ruinas y Jaune lo dejó atrás para montar el conductor de masas. Disparándolo tan pronto como se cargó, derribó a todos los Phantom y Bansee que se acercaron. El conductor de masa recibió varios buenos golpes y las señales de advertencia parpadearon cuando varios sistemas comenzaron a fallar por el daño acumulado. El crucero Covenant estaba casi en el rango de tiro, Jaune podía ver cómo el plasma se acumulaba mientras se preparaba para disparar contra el pilar del otoño. Respirando hondo, entró en el estado conocido por la mayoría de los espartanos como tiempo espartano, los reflejos mejorados mezclados con adrenalina hicieron que el mundo pareciera moverse en cámara lenta. El conductor de masa no tiene el poder de romper los escudos del crucero. Pero tendrá que soltarlos temporalmente antes de poder disparar ese torpedo de plasma, solo un disparo en esa ventana.
tendrá que cortar. El acelerado proceso de pensamiento de Jaune trabajó a través de los cálculos y esperó a que llegara la oportunidad. Un destello en el aire alrededor del crucero indicaba que se había abierto una pequeña brecha en los escudos y que la nave estaba a punto de disparar contra el Autun encallado. Jaune disparó y golpeó el crucero justo antes de que pudiera disparar. El torpedo de plasma no pudo disparar cuando parte de su sistema de guía fue destruido por el proyectil impulsor de masa. El plasma acumulado se retroalimentaba en los sistemas de las naves en busca de liberación, lo que provocaba una reacción en cadena ya que el crucero no podía compensar el reflujo. Una explosión masiva destruyó la nave y los controles de vuelo se desconectaron, enviando la nave a toda velocidad hacia el suelo. Amenaza neutralizada. Pilar del otoño, está despejado para despegar, dijo Jaune mientras salía del conductor de la masa. Buen tiro noble 6, todas las manos se preparan para el despegue. Los cohetes guía conectados a la nave se dispararon mientras los motores del Autun cobraban vida. Empujando el gigantesco trozo de metal en el aire, los cohetes maniobraron la nave hasta su posición antes de caer, y los propios motores del Autun tomaron el relevo desde allí. Este es el Pilar del otoño, estamos lejos y el paquete está con nosotros. La última transmisión del capitán Schmee llegó, haciendo sonreír a Jaune. Misión cumplida. Lo hizo, llevó el paquete al barco. Entonces, ¿qué pasa con él ahora? Pira arrastró los pies nerviosamente. Blanc no dijo nada, permitiendo que la pantalla continuara reproduciéndose después de una transición de escena. Jaune se alejó del Phantom destrozado, lo de descansar no duraría mucho más, no con Vansees persiguiéndolo todo el camino. Una retirada combativa durante la última hora y media lo había llevado hasta allí. El impulsor de masa se había ido, la autodestrucción se llevó una compañía completa de tropas y sus paseos. Después de eso, se había retirado lentamente a lo más profundo de Azoth, usando todo lo que podía tener en sus manos para matar a tantos alienígenas como pudiera. Ahora, él estaba aquí. Los Vansees volaban en círculo sobre su cabeza, listas para abalanzarse sobre cualquier vehículo que intentara requisar. Otros Phantom se acercaban, trayendo consigo a la élite de la élite. Uno de los demonios más alabados de la humanidad estaba aquí solo, el honor de acabar con uno era demasiado para dejarlo pasar. Disparando hasta que sus armas se agotaron, arrancó otras frescas de los cadáveres de sus enemigos, volviéndolos contra los suyos. Y cuando también se secaron, los usó como palos. Cuando se rompieron, usó los puños y las piernas. La batalla se prolongó mientras seguían llegando refuerzos. Poco a poco, Jaune se fue desgastando, tanto en cuerpo como en equipo. Su armadura había recibido de uno a muchos impactos mientras los escudos estaban caídos y el sistema de blindaje comenzaba a fallar. La tasa de recarga era errática y la protección de todo su cuerpo se veía comprometida en algunos lugares. Una grieta se formó en su visera cuando una élite lo sorprendió con la culata de su rifle. Tambaleándose hacia atrás, Jaune sobrecargó su pistola de plasma, disparándola a quemarropa y sobrecargando sus escudos. Avanzando hacia adelante, Jaune empujó la pistola humeante directamente a las mandíbulas de la élite, provocando un grito cuando la carne se quemó al contacto con el metal sobrecalentado, un rápido apretón del gatillo y la cabeza de la élite desapareció en un destello esmeralda. Tirando el arma arruinada a un lado, Jaune tomó el rifle de plasma y disparó contra un grupo de soldados suicidas que avanzaban. La posterior detonación de la granada de plasma le dio tiempo para correr para cubrirse y permitir que sus escudos se recargaran. Retrocediendo hacia el edificio más cercano, Jaune arrancó una torreta de ametralladora de su emplazamiento y la usó para derribar a las tropas del Covenant que se acercaban. Una segunda grieta apareció en su visera cuando un disparo de cañón de barra de combustible explotó junto a él, enviando una lluvia de metralla de metal volando en todas direcciones, una de las cuales golpeó su casco de lleno. Una vez que la concentración de enemigos se volvió demasiado para detenerla, Jaune descartó la torreta y lanzó varias granadas a la multitud de enemigos. Sin esperar la detonación, se retiró de nuevo para ganar más tiempo. No llegó muy lejos antes de que una élite lo interceptara con un grito de guerra. Al dispararle, los escudos de la élite fallaron y las balas atravesaron su cuerpo, pero se negó a morir hasta que dio una marca en el demonio. La cabeza de Jaune se tambaleó hacia atrás cuando la élite le dio un cabezazo con las últimas fuerzas. Sus respiraciones eran ahora jadeantes por el golpe, la herida que le había infligido el cazador antes se abría de nuevo.
El casco en sí estaba comprometido, el cabezazo había dañado los filtros de aire en su interior y ahora no se permitía la entrada ni se reciclaba aire, lo que aseguraba que Jaune se asfixiaría si continuaba usándolo. Arrancándoselo, Jaune sacó los analgésicos que había guardado antes y se inyectó todo en el torrente sanguíneo, una dosis letal garantizada, pero de todos modos no le quedaba mucho tiempo en este mundo. Sintiendo que el entumecimiento se extendía, Jaune se puso de pie y continuó luchando contra las élites que lo alcanzaron. En este punto, la vista cambió a la de la cámara de su casco caído. Jaune disparó a una élite que se acercaba con su rifle de asalto, matándolo tan pronto como el arma se quedó sin munición. Un fanático se acercó por detrás con la espada desenvainada, Jaune se dio la vuelta y la golpeó con su rifle, tambaleándola. Desenvainó su arma y disparó contra ella hasta que los escudos se rompieron y la élite dejó de temblar. Al recargar su rifle, Jaune disparó contra la horda que se aproximaba mientras el fuego de plasma lo impactaba, rompiendo sus escudos dañados y comenzando a derretirse a través de la armadura debajo. Varios élites más cayeron muertos cerca de la cámara del casco, pero más lograron pasar. Uno cargó contra Jaune, tirándolo al suelo y encendiendo una daga de energía montada en el brazo para el golpe de gracia. Una patada lo hizo tropezar. Otro trató de rematar al espartano herido, varios disparos de Magnum en la cara lo desanimaron. Jaune continuó luchando lo mejor que pudo a pesar de que podía sentir que su cuerpo comenzaba a fallar. Finalmente, un élite logró superar su defensa y preparó su daga para un golpe fatal. La pantalla se volvió negra justo cuando apuñaló hacia abajo. Cuando volvió a encenderse, el paisaje era diferente al de antes. En lugar del páramo cubierto de smog de un mundo en llamas, un exuberante vidrio verde y montañas nevadas llenaban la pantalla. Un cielo azul se cernía sobre nuestras cabezas y se oía el canto de los pájaros. El casco roto y desechado de Jaune yacía en el suelo abandonado, el único indicador de que todavía estaba su cuerpo. Rich no tardó mucho en caer. Nuestro enemigo era despiadado, eficiente, pero no era lo suficientemente rápido. Porque tú ya habías pasado la antorcha, y gracias a ti, encontramos Halo. Un Merlot mucho mayor apareció a la vista y recogió el casco caído. Desvelamos sus secretos, destrozamos la determinación de nuestro enemigo. Nuestra victoria, la tuya, estaba tan cerca, ojalá hubieras vivido para verlo. Pero perteneces a Rich, tu armadura, tu cuerpo, todo quemado y convertido en cristal y cenizas. Excepto tu coraje, que nos transmitiste al resto de nosotros. Y con ello, podemos reconstruir. Merlot se agachó y volvió a colocar el casco donde lo encontró. No eras uno de los míos, Jaune Ark, pero la misma cortesía se extiende a ti. Por motivos morales, los Spartans nunca mueren, solo desaparecen en acción. Y supongo que es cierto, gracias a ti, allanaste el camino para que la humanidad tenga un futuro, muchas de tus hazañas se perderán en el tiempo, pero esto será recordado para siempre, tu memoria nunca morirá realmente. Descansa tranquilo, Spartan, te lo has ganado. La pantalla se desvaneció a negro y las luces se encendieron de nuevo. Blanc le dio a la audiencia unos segundos para que la audiencia se recompusiera. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que morir? ¿No podría haber otra manera?, preguntó Ruby en voz baja. Es la guerra. A veces los hombres buenos no vuelven a casa. Dan su vida por deber, para que otros puedan vivir. Eso no es justo, nada en la guerra es justo. Y todo lo que puedes hacer es honrar a la gente que pierdes. Ironbot suspiró y recordó los muchos rostros que perdió a lo largo de los años. El sacrificio del señor Ark le dio a la humanidad un futuro, pero no fue capaz de verlo. Es agridulce. Ozpin hizo una leve mueca al pensarlo. Merlot, todavía es sorprendente que sea un buen hombre aquí, dado lo que ha hecho. Godwich trató de cambiar de tema para levantar el estado de ánimo deprimente. El bien es subjetivo. Merlot aquí es un firme defensor de por el bien común, casi todo lo que ha hecho en su carrera ha sido para hacer avanzar a la humanidad. Blanc respondió. Entonces, ¿él es el responsable de toda esa mierda poco ética? Roman gruñó. En gran medida, pero no completamente. Sin embargo, a lo largo de la línea, se dio cuenta de que por el bien común no tiene peso al final. Tarde o temprano, te quedarás sin gente para sacrificar de esa manera. Es fácil decir que trazaremos la línea en algún momento, pero ¿en qué momento es eso? ¿Cuándo hay que sacrificar al 49% de la población para salvar al 51% restante? ¿O cuando, literalmente, no queda nadie?
Entonces, ¿qué cambió su respuesta? Preguntó Winter. Para tratar de salvar a todos los posibles. Tal vez sea imposible, pero aún así lo intentará de todos modos. Sin embargo, algunos lo llamarían cobarde o derrotista, ya que sus objetivos pasaron de tratar de encontrar la victoria a simplemente tratar de permitir que la humanidad sobreviva. Ese Halo del que hablaba, ¿qué es? ¿Cómo salvó a la humanidad? Blake fue el siguiente en hacer una pregunta. Una reliquia de una civilización muerta hace mucho tiempo que una vez tuvo dominio sobre la galaxia. Encontrarlo marcó el principio del fin del Covenant, cuando las falsedades sobre las que se construyó comenzaron a desmoronarse. Lo verás en la próxima visita. Lo que es más importante, todos a favor de no ver a un líder intrépido ir en una misión suicida. Di que sí. Gritó Nora. Sí. Ruby, Ren y Pirra respondieron. En cualquier caso, tómense el tiempo para refrescarse, iré a preparar la próxima visita. Debido a las circunstancias, habrá que hacer algunos ajustes. Dijo Blank y desapareció de la existencia.